Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Culparse a menudo es una costumbre que suele originarse cuando somos niños, sobre todo si estuvimos al cuidado de padres y maestros que educaban con frases como deberías sentirte mal por tu comportamiento. Sin embargo, eso que llamamos comúnmente cargo de conciencia, en una medida justa es una herramienta determinante para evaluar qué tan justos y amables somos con los demás. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es vivir sin culpa. Bienvenidos. Ay, qué bárbaro, cuántas cosas estamos platicando. El tema del día de hoy, vivir sin culpa. ¿Cuántas culpas nos echamos ahora sí que, como dicen comúnmente, al lomo? Pero bueno, vamos a desglosar el tema y para ello ya nos acompaña el psicólogo Adrián Chávez. Adrián, muy buenos días. Buenos días, Marta. ¿Y esto de vivir sin culpa se puede? ¿Es un proceso? Ahorita lo vamos a ver. Pero por lo pronto, empecemos con esto. ¿Cuáles son los aspectos negativos de la culpa? Fíjate que todos vivimos con episodios de culpa. A veces vivimos con culpa cuando el suceso fue algo muy grande, ¿no? Por ejemplo, con una pérdida, ¿no? O por un accidente, ¿no? Me voy al extremo donde en un accidente, porque yo fui imprudente, alguien perdió una mano, perdió un brazo o una pierna, algo. Entonces vivo con la culpa porque yo fui el imprudente, ¿no? Yo choqué a alguien, o porque yo consumí alcohol, alguien que iba conmigo perdió algo, falleció, o una tercera persona. Y ahí decimos, vive con la culpa. Ciertamente, aquí la parte negativa es cuando desde el suceso más pequeño hasta el más grande, nos atribuimos más responsabilidad de la que debemos. Un ejemplo, ¿no? Que nuestro hijo a última hora nos pide una tarea o llévame a tu lugar, ya no hay tiempo. O sea, yo ya no voy a salir, está cerrado, y nos adjudicamos cierta responsabilidad que no nos toca si nos hubiera avisado con tiempo. Es muy diferente que me avises con tiempo y que te diga que no. Es mi culpa, o sea, no lo hiciste por mí. Y es muy diferente que me lo dices a última hora, ya todas las tiendas están cerradas, etcétera. ¿Realmente debo sentirme mal? Sé que te va a ir mal, sé que te va a... Es más, a veces la culpa es por creer que otras terceras personas van a pensar que yo soy la mala madre o el mal padre. Por ejemplo, que yo me ponga en el papel, el maestro va a pensar que yo no soy responsable con mi hijo. Y este niño es el que no me dijo, pero hacemos atribuciones acerca de una responsabilidad exagerada, desproporcionada sobre lo que hacemos o lo que no hacemos. Y ahí es cuando la culpa es una palabra, genera un sentimiento, y a veces la palabra correcta es ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es, sí, ayudarte, apoyarte, etcétera, pero mi responsabilidad no es hacer incluso lo que te toca a ti, pero nos lo atribuimos. Esa parte negativa de cómo nos atribuimos como esposos, como hijos, como hermanos, como vecinos, como lo que sea, compañeros de trabajo, esa parte negativa va a aumentar en la medida en que yo me haga responsable por cosas de más que no de lo que me toca. Ahí es donde empiezan nuestros problemas. Y es muy común eso, ¿no? Eso es de todos los días. Sí. Y tenemos que aprender a sacarle el lado positivo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso. Otro aspecto negativo es que esto es un sistema de aprendizaje. O sea, la educación básicamente se trata, malamente, ¿no? Esa partecita de buscar culpables. El sistema es, ¿qué sucedió en casa? Buscamos culpables, ¿no? En lugar de invitar a todos o a los que estén presentes a corregir el problema. Si se cayó algo en la casa, si se derramó agua, es más, si hubo una lluvia y te encharcaste en tu casa,
quién dejó la puerta abierta, o quién no hizo esto. O quién no se le ocurrió poner una toalla ahí para que no se metiera el agua Buscamos en la culpable, puerta. nos volteamos a ver a quién responsabilizamos. Entonces desde chiquitos aprendemos a atribuirnos una responsabilidad y a veces es exagerado, también depende de cómo reaccionen nuestros papás o nuestros adultos. Si reaccionan exageradamente, el niño está aprendiendo a responsabilizarse de más de una situación a que a lo mejor es más sencilla de lo que parece. Ajá, más fácil de resolver. Y bueno, darnos cuenta de dónde viene la culpa. Porque a veces andamos así como que cargando, ¿no? Y esto y lo otro, y te sientes apachurrado y la culpa, pero luego cuando decimos despierta, a ver, y buscamos de dónde viene, ¿cambia la cosa? ¿O? Sí, cuando en una situación generamos un sentimiento de culpa, una primera pregunta es, a ver, descríbeme qué es lo que sucedió. Vamos a suponer, hiciste una comida, le diste a la vecina y se enfermó. Híjole, por mi culpa, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tú pretendías hacer con esa comida? Pues quedar bien con ella, ¿no? A lo mejor es una nueva vecina, querías darle recibirla o algo, recibirla, un pequeño pastelillo, algo, ¿no? Ah, ok, ¿qué es lo que crees que omitiste? O sea, ¿o qué crees que es lo que sucedió? ¿Revisaste? A lo mejor si revisas te das cuenta que la harina estaba caducada, en fin. Pero la culpa es por el daño que le generamos a la otra persona o el malestar que le generamos. Pero si pensamos bien, otra cosa es que las personas no son malas, ¿no? Las conductas a veces no las hacemos correctamente. Entonces, tú no tenías ninguna mala intención. Tú no querías que la persona se enfermara. Tú querías incluso al contrario, ¿no? Quedar bien, recibirla, que se sintiera a gusto, etcétera. Pero como no ocurrió y ocurrió todo lo contrario, ahí generamos ese sentimiento de culpa, porque además, como sociedad, nos importa mucho lo que diga la persona sobre eso. Porque por más que le explique, no era mi intención, yo no quería que te enfermaras. Enfermó. No, me tienes mala idea, no querías recibirme comercial. bien. Ay, si nunca pasa eso, Adrián. Regresamos. Nunca. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es vivir sin culpa. Continuamos. Perdona a todos y perdónate a ti mismo. No hay liberación más grande que el perdón. No hay nada que vivir sin enemigos. Sin enemigos. Bueno, una cosa es el perdón, otra los enemigos, y otra, ay, qué cosas, ¿no? Sí, y fíjate, hablando de enemigos, podemos decir, Adrián, no, es que es mi enemigo porque, pues, así quedó la cosa, nos distanciamos, no sé qué es lo que pasó. Un malentendido. Sí, algo. Y de ahí viene saber qué hacer con la culpa, ¿no? Sí, se enlazan. Al final de cuentas, los malentendidos, las enemistades, a veces son muy reales. Digo, vale más saber quién es tu enemigo a no saberlo, ¿verdad? Pero a veces son ficticias, a veces las enemistades son ficticias. Creado, ¿no? Tú armaste el rollo, la otra persona ni enterada. Muchas veces cuando hablamos con las personas, nos terminan diciendo, fíjate que ya ni me acordaba. Y uno era el que andaba enredado en, es que me siento mal, es que eso no duermo, es que todos los días paso por tu... Es más, le saco la vuelta a tu casa, doy vuelta por la otra calle porque me da pena y me siento mal. Y la otra persona ni en cuenta. Ni en cuenta. Tenemos muy pocas habilidades para enfrentar ese tipo de situaciones y con la persona decirle, yo me equivoqué, o sea, yo la regué, ¿sí? Yo creí, no fue mi intención era otra. Es cierto, por pequeños errores que cometí, llevó a ese mismo resultado y saliste perjudicado, perjudicada. Pero la verdad es que no era hacia donde yo quería llegar. Tenemos muy pocas habilidades para hacer ese tipo de ejercicios. Es más, con el que tenemos enseguida, con nuestra mamá, nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros vecinos, etc. Hacemos muy poco el ejercicio de decirle a la gente, yo la regué. Es más, si vemos que alguien más se culpa, lo dejamos, aunque haya sido mío el error. Digo, ya se echó la bronca. Sí, ya, mamá, yo lo dejé ahí. Ya, que ahí se quede él con esa idea. No, decir, no es cierto, yo lo dejé, yo lo hice. Anoche me levanté y dejé eso. Decir, ¿tú la has de haber dejado abierta la puerta? No.
tener el valor sí de decir, no, no es cierto, él no lo hizo, yo lo hice, ¿no? En el trabajo. Pero es esa idea de pretender quedar bien siempre, etcétera. Pero algo que tenemos que diferenciar es que las personas no son malas y las personas no son malintencionadas, al menos no la mayoría de las veces. Simplemente a veces tenemos otra intención y no sale como queremos. No funciona. Cometemos un error por desconocimiento. También ese es otro origen de la culpa. Cometimos un error por desconocimiento, pero la gente nos ve como que sí, lo querías hacer mal, o sea, sabías perfectamente. Con alevosía y ventaja. La gente lo puede pensar y nos atribuimos esa culpa y ya no las quitamos en un tiempo, ¿no? Hasta que pues ya se nos tiene que resbalar y tenemos que dejar que las cosas sigan fluyendo. Entonces, esas causas o esos orígenes tenemos que aprender a dialogarlos. A veces con la o las otras personas, pero es muy importante también con nosotros mismos. Revisen su pasado y dense cuenta cómo muchas cosas que sentimos del pasado, en realidad no quisimos hacer las cosas de esa manera, no era nuestra intención. Alguien nos dijo, sí, es tu culpa, chamaco, porque esto, aquello. O en el trabajo, sí, es que es tu culpa porque no cerraste bien. X. Pero tenemos que aprender a identificar cuáles son nuestras responsabilidades reales y cuáles son infundadas, tanto por nosotros mismos como por los demás. Y esas no se valen, ¿no? Tenemos que aprender a dejar, no cuentan. Pero sin embargo, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Pues decir, oye, con permiso, esto no. Exacto. Porque si ahí lo traemos cargando y dándole vueltas, pues no se sale. Si nuestro hijo nos dice, por tu culpa me fue mal en esta materia, hijito, es mi responsabilidad comprarte el libro, etcétera, pero era tu responsabilidad decirme con tiempo, ¿no? Entonces, ahí la culpa, ¿cómo está? Se comparte, pero podemos decir, es más tu responsabilidad. Sí, yo ya pasé por cuarto de primaria, ¿o qué? O sea, tú estás viviendo eso, aquí estoy para lo que necesites. Nunca te he negado el libro, o sea, nunca te he dicho que no te lo voy a comprar, pero es tu responsabilidad decírmelo con tiempo. Pero ¿cuántas mamás se atribuyen, es mi culpa? Y más, justifican su culpa, dicen, es que yo le debí de haber preguntado. Y si no le debí de haber preguntado, debí de haber revisado el libro. Yo debí de haberme dado cuenta que ahí decía comprar el libro fulano. Entonces, siempre podemos buscar la forma de culparnos y la vamos a encontrar, de alguna forma la vamos a encontrar. O tener muy claro lo que dijiste, darnos cuenta cuál es la verdadera responsabilidad que nos toca y cuál le toca al otro o a los otros, y ser firmes con eso y decir, bueno, a mí me toca esta parte nada más, pero a ti o a ustedes les toca esta otra parte. Si ustedes no hacen su parte, también es difícil que yo haga la mía, o imposible a veces. Y hablando de la educación de los niños, ¿no? Porque ahí es cuando nosotros como padres nos sentimos culpables, ¿no? Si nosotros asumimos esa culpabilidad de que, si es cierto, yo no te llevé, me dijiste, no pude, pero pues qué papelería está abierta en la madrugada, ¿no? Entonces, si los enseñamos a resolver cuando ellos quieran, los estamos enseñando a también a repartir las culpas. Exacto. Sí, así, a crecer así. Sí, a crecer sin la responsabilidad de ellos mismos de hacerse cargo de eso, y los hacemos dependientes y los hacemos de otras con una mala educación respecto a su responsabilidad por sus asuntos. Entonces tenemos que aprender a separar y decirle, esto me toca a mí, está bien, pero eso te toca a ti, así que hazte cargo, trabaja en ello y yo voy a compartir contigo ciertas responsabilidades y ciertas acciones, pero yo no me voy a hacer cargo de todo. O sea, desde chiquitos y todo hay que ir aclarando. Y eso también aplica a las situaciones de pareja, en familia, en el trabajo, etcétera. En la calle, ¿cuántas veces, ay, pobrecito, me limpió el vidrio y no le di nada y me siento mal? Quiero hasta dar la vuelta y darle algo. Ir a feriar por ahí y llegar de nuevo. Sí, pero tampoco es mi culpa que el semáforo haya cambiado o que se haya tardado. No siempre es nuestra culpa. Incluso cuando algo salió mal, sin que nosotros hayamos estado involucrados, aprender a soltar y dejar atrás lo que no nos sirve para el presente y mucho menos para el futuro. Va a haber muchas situaciones en las que tengamos que decir, basta, eso se va a quedar atrás, sigo adelante. Sí, le sigo adelante. Yo sigo adelante con este corte comercial. No se vayan, regresamos rapidísimo. Esto es Vía Libre.
Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Adrián Chávez. Regresamos. Perdónate, acéptate, reconócete y ámate. Recuerda que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad. Tópica la frase esta, contigo por la eternidad. O sea, ya nos amolamos. Somos lo que somos y órale, agarrar camino. Así es. Muchas veces decimos, es que voy a cambiar, es que voy a ver las cosas diferentes y todo. No, ya no cambiamos, tenemos ciertos añitos y la vida va a ser así. Lo que hay que cambiar son las acciones, como tú dices. Abrir ojos, darnos cuenta, en este caso hablando de la culpa, y pues aceptar que esto sí es mi responsabilidad, esto no. Y cuando es, ofrecer una disculpa o algo. Exacto, nos hacemos cargo de lo que nos toca y de lo que no. Ahí te la echas tú, o sea, que cada quien cargue con lo que quiera. Entonces, yo me puedo disculpar con mi hermano, con mi mamá, por lo que sea. Pero si él o ella siguen molestos, la verdad es que yo ya hice lo mío. Si en la siguiente oportunidad cambio eso, esa sí es mi responsabilidad. O sea, si llego tarde y vuelvo a llegar tarde y vuelvo a llegar tarde, pues ahí sí, ¿verdad? O sea, tienen todo el derecho a estarme reclamando cada vez que yo hago esa acción, pero es mi responsabilidad cambiar si algo le molesta a alguien, sobre todo si los afecta. Ese es el criterio, que los afecte. Si no los afecta, es opcional para ti, porque esa es otra cosa. Todos tenemos derecho a pensar, actuar, creer diferente a como son los demás, si así lo somos. O sea, es que yo pienso diferente, ¿no? El hecho de que seamos diferentes a los otros, sea en familia, en amistades, etcétera, no significa que me tengo que sentir mal por eso. Simplemente tengo otra manera de llegar al mismo resultado, igual hasta mejor. Pero incluso si me equivocara, también tengo derecho a equivocarme. Asumes tú. Pero tampoco debe ser un capricho. ¿No? Así como que no, el Adrián dijo que yo soy así. Y que, a ver, analiza si eso te va a llevar a un buen camino, a un buen resultado. Si no, es tu responsabilidad asumir esa responsabilidad de te vas a equivocar, lo sabes, es tu decisión. Como un joven que me dice, voy a salir de mi casa. Mira, yo no soy adivino para saber si te va a ir bien o no. Igual y sí, igual y no. Pero esa es una decisión que tú tienes que tomar. Lo que te tienes que asegurar precisamente es, tú tienes que demostrar a ti mismo y a los demás, ¿no? En segundo plano, que vas a estar bien. Que al fin de cuentas esa decisión te va a llevar por tropiezos, errores, aprendizajes, buenos y malos ratos. Tú nomás asegúrate que al final del año, de esta temporada o de lo que sea, vas a estar bien, ¿no? Hay parejas que son novios y me dicen, no sé si nos casamos o no. Es que yo no soy gurú de nada, ¿no? Yo no soy adivino. No les tienen la respuesta aquí correcta. Y analizando cosas, entonces se dan cuenta de que, bueno, van a batallar, hay buenos y malos ratos, pero en todo lo hay. En todo, en todo, no hay una garantía de nada. Solamente hay, bajo el esfuerzo y la responsabilidad, la garantía es que estás aprendiendo a vivir, que al fin de cuentas, manejar la culpa es eso, aprender a vivir y decir, me hago cargo de esto, me hago responsable de esto, me disculpo por esto, asumo la responsabilidad de mejorar constantemente también, porque si estamos siempre en el error y en la intención de hacer las cosas a nuestra manera y que siempre salen mal, pues también no se vale. Nos la merecemos, ¿no? Cuando alguien nos reclama o nos dice y lo que sea, y que nos dice, por tu culpa, pues sí, pero estoy mejorando, estoy cambiando, y de verdad lo estoy haciendo, ¿no? En eso que estamos participando, ¿no? En nuestra casa o con nuestros amigos o en el trabajo. Entonces, mucho de la culpa tiene que ver con las atribuciones que hacemos acerca de nosotros mismos y cómo nos estamos desempeñando con los demás. Y es muy importante dejar atrás lo que ya no tiene solución. Si no tiene solución, déjalo atrás. Comprométete con seguir adelante, cambiar las cosas que tienes que cambiar y mejorar las cosas que tienes que mejorar.
Pide ayuda. Esa es otra de las cosas que tenemos que hacer, aprender a pedir ayuda. No pedimos ayuda. Normalmente el que se ahoga en el vaso de agua es porque no pide ayuda. Si hubieras pedido ayuda... ¡Salud! Estamos entonces, en vivo, mira nomás. Perdón, entonces pero nos hubiéramos dado cuenta que pedir ayuda nos hubiera sacado de un problemita que se hizo grande. Ajá, y nos hubiera librado de cierto. esa culpota que nos ponemos porque ¿cómo algo tan simple no lo pude hacer? Y lo hicimos grande Ajá, nosotros crees el problema, solos. sí es cierto. Fíjate, a ver, Adrián, ¿por qué no somos capaces de ofrecer una disculpa? Porque así es lo correcto como se dice, no, pedir una disculpa es que tú le estás pidiendo al otro, ofrecerla es que de nosotros salga Sí. algo que nos dimos cuenta que Sí, hicimos pedimos mal. discúlpame, ¿no? Ajá. O te disculpo. Ujú. A veces también vemos atorado a otra persona, ¿no? Y también es bueno ir a decir, güey, ya te disculpo, o sea, deja de autoflagelarte, deja de autocastigarte, ¿no? Ajá. A veces es un falso orgullo, nuestro o de la otra persona, ¿verdad? Ujú. Y hay que trabajar ese falso orgullo también de decir, el orgullo es muy bueno porque te hace resistente a la crítica, Ujú. te hace decir, soy firme con esto. Pero cuando identificamos que necesito cambiar, que necesito disculparme, es muy sano ir y decir, rompe con el falso orgullo y ve y dile, ¿sabes qué? Me quedé pensando en lo que discutimos ayer, en lo que Ajá. nos peleamos, que me dijiste, me culpaste, me amenazaste, lo que sea. Disculpa. Ujú. O sea, no debí de haber reaccionado así. Sigo pensando que hay cosas de lo que yo pienso que pueden ser rescatables, pero sí, discúlpame por haber reaccionado de esa manera. Ujú. Igual lo podemos seguir platicando. Y a veces rompemos también que la otra persona también nos diga, sí, cierto, yo también me quedé pensando en eso, pero yo también me aferré. Y se reanuda la comunicación. Claro, fíjate. Al menos se reanuda volver a platicar. Ujú. Y eso te hace descansar en ambas partes, ¿no? Así como que dices tú, "Ah, ya solté lo que traía", porque es muy difícil andar con malos entendidos y no hablar las cosas. Qué La difícil culpa resulta. exagerada incapacita, Ujú. imposibilita. La culpa buena te hace mejorar y te hace cambiar. Y hay que rescatar esa parte y decir, me falta trabajar en Así muchas cosas y me hace falta rescatar cosas que necesito con los demás. Así que, Pensémoslo todo esto del día de hoy, ya nos vamos a ver. ay, bien. Discúlpame por cortarnos el Discúlpenos rollo, a ¿verdad? todos, pero luego Hay continuamos. mucho más, que tengan bonito día, hasta la próxima. Hasta luego, gracias.